Bien, estamos de regreso en La Voz TV. Le anticipamos que esta noche platicaríamos con el coordinador de los diputados locales del PRD, Pascual Sigala Páez. Ingeniero, gracias por aceptar nuestra invitación y platicar con nuestro auditorio. Muchas gracias, Jorge. Gracias a ti. Bien, hoy pues se da una noticia, el traslado de Jesús Reina García, el exgobernador de Michoacán, al centro penitenciario, el Centro de Reinserción Social David Franco Rodríguez. Me gustaría abordar este tema, el del doctor Mireles, que pareciera son casos muy similares, pero bueno, se han definido de una forma distinta. ¿Qué pasa, ingeniero, sobre estos dos casos tan polémicos de Michoacán, pero que impactan en la vida política nacional? Casos dolorosos, Jorge. Parte de la historia negra reciente de Michoacán, que nos ha preocupado a todos y nos sigue preocupando y ocupando. Yo respeto plenamente la resolución del juez federal de trasladar a Jesús Reina al Cerezo de Michoacán. Pero creo también que es indispensable, necesario que el doctor Mireles sea liberado. No solo trasladado. Liberado. Mireles debe ser liberado. Porque sostengo que Mireles, por su acción, por su actuar, por su defensa de comunidades, del crimen organizado, tú y yo sabemos, y los michoacanos sabemos todos, de que el crimen organizado azotó regiones donde había cobros de piso, secuestros, asesinatos, amenazas. Y Mireles, junto con un puñado de hombres, se levantaron en armas en contra del crimen organizado, no en contra del gobierno mexicano. Y hoy está Mireles preso en un penal de alta peligrosidad por portar armas de uso exclusivo del ejército. ¿Es un peligro, Mireles, diputado? No solo no es un peligro, es una injusticia lo que se comete con Mireles. Porque Mireles acompañó a las fuerzas federales y estatales a combatir el crimen organizado. Entonces, yo sostengo que Mireles tiene que ser liberado y tiene que ser pronto liberado y estar, los michoacanos no debemos ser ingratos. Por eso llamo al gobierno federal, como lo hice en el Congreso, como lo hice en diferentes espacios, para que revisen su caso y en serio le den la libertad a un hombre que contribuyó a que hoy Michoacán empiece a retomar esa ruta de tranquilidad. ¿Es cuestión de voluntad? Es cuestión de voluntad política, Jorge. Y no existe, o sí hay, sí la has visto, porque mira, lo digo esto, ahora tienes una representación, no solo como coordinador de los diputados locales del PRD, ni solo como presidente de la Junta de Coordinación Política, eres coordinador de los diputados locales del PRD a nivel nacional. Sí. Y de los diputados locales emanados de Foro Nuevo Sol. El peso político que tiene Pascual Sigala, y no te voy a echar flores porque no tendría por qué hacerlo, pero hay que decirlo, tienes un peso político muy importante en este momento en el país, pero ¿has visto esto? ¿Vas a buscar a la procuradora? ¿Qué vas a hacer, diputado, precisamente para que este mensaje no se quede pues aquí, sino que llegue hasta donde tiene que llegar? No, estoy construyendo andamiajes, Jorge, porque si no eso se queda en discurso y se queda ahí como que en poses políticas. No, yo estoy convencido, estoy convencido, como estuve convencido de la lucha de los autodefensas, de que había que acompañar, solidarizarse en esa lucha, porque caray, bueno, por varios tiempos, por meses, Michoacán azotado por el crimen organizado, y hubo este movimiento iniciado por Mireles y algunos otros, con el cual nos solidarizamos, no solo michoacanos, cientos de miles de mexicanos y extranjeros también, para poder librarnos de este problema y que hoy esté Mireles preso por traer un arma de uso exclusivo del ejército cuando estaba acompañando al ejército para combatir el crimen organizado. Esa es una injusticia, no se le puede llamar de otra manera.
¿Qué podríamos decir a Jesús Reina? Aunque es un asunto administrativo, entiendo, de órganos desconcentrados, avalan el traslado de Reina a un lugar cercano a sus familiares. Sin embargo, del doctor Mireles, quien está todavía más lejos, geográficamente hablando, de sus familiares, no es trasladado y bueno, esta petición que haces de que sea desplazado, liberado, mejor dicho. Bueno, bienvenido Jesús Reina, está en su tierra. Que purgue su pena, pero que esté cerca de su gente. Sin embargo, me parece que junto con Mireles, los 360 autodefensas que están presos, gente muy humilde por cierto, campesinos, cuyas familias casi no tienen para comer, Sí. están presos hoy y nadie voltea a verlos. Ahí, por eso, tenemos que levantar la voz. ¿Qué opina el Hay que gobernador ser sobre esto? justos. Silvano, he escuchado su opinión, comparte esto que yo te estoy comentando, le preocupa la situación del doctor Mireles y bueno, pues está muy atento para que pronto, esperemos, se resuelva la libertad de Mireles, no solo el traslado, la libertad de Mireles. Bien, diputado, ¿no crees que el impedimento para que le den un perdón a Mireles sea porque tendría la capacidad para reorganizarse y generar una nueva rebelión, una rebelión al gobierno? ¿No hay temor a eso? No, bueno, Mireles no enfrentó al gobierno, Mireles acompañó al gobierno, Okay. Mireles cubrió Espacios. una parte del espacio que el gobierno debió haber atendido y Sí. que no atendió. En aquellos momentos recordaremos y recordarán muchos michoacanos que el crimen organizado se apoderó de regiones, gobernó municipios y mandaba en esos municipios. Bueno, llegó a tal grado de que era el crimen organizado quien resolvía problemas familiares. Sí, ¿no? lo vimos en videos. Pues, por supuesto. Y hay algunos sueltos que aparecieron en videos y andan sueltos. ¿Eso no se llama injusticia? Cuando un hombre como Mireles, que no enfrentó al Estado mexicano, sino enfrentó al crimen organizado, esté preso, pues es una injusticia. Regreso un poco, diputado. Dices que estás construyendo andamiajes. ¿A qué te refieres? ¿Qué es lo que estás construyendo? En el terreno político, Ok. su defensa está haciendo su trabajo. Creo que la han hecho adecuadamente, pero en el terreno político me toca trabajar. Este fin de semana voy a ver al doctor Mireles a Hermosillo y bueno, pues la semana siguiente tendremos algunas noticias seguramente y estaré buscando a la procuradora personalmente para hablar con ella en representación de todos los legisladores del país, legisladores locales del país del PRD, para hablar Todos de este coinciden tema. en esto. Pero por supuesto es una decisión unánime de poder defender y alzar la voz por una causa que bueno, pues hay que ser solidarios en esto. Bien, diputado, pues yo me quedo con bastantes temas. Tienes una iniciativa interesante, sobre todo después de esto que vivió también Michoacán, el ecocidio de Uruapan. Bueno, Sí. y no es solo ese, es el más emblemático, el que cimbró redes sociales y a nivel internacional, pero hay tantos ecocidios que se cometen en el cerro de Tancítaro, en el cerro de San Juan, en Parangaricutiro, este lugar de Uruapan, Michoacán también, en Sirahuén, etcétera, etcétera. ¿Cómo nos estamos acabando, comiendo, literalmente hablando, nuestros recursos naturales y estás proponiendo que incluso las fuerzas militares ya estén ahí entrándole para la supervisión de estos pulmones que tenemos y que son pocos? Bueno, no me digas que ya se acabó el tiempo, pero porque este es un gran tema que lo comento rápidamente. Sí, adelante. Si me permites, ayer hice un planteamiento de una reforma muy profunda, de alto calado, a la ley forestal del Estado de Michoacán. Y eres ingeniero incluso, ¿eh? Sí, Eres conocedor del tema. Bueno, eso me dijeron en la escuela. 7 años en la universidad estudiando estos temas. Michoacán tiene 6 millones de hectáreas, su superficie total. 4 millones de hectáreas de estas tienen vocación forestal, o tenían. Hoy hemos perdido el 80% de esta superficie. Nos quedan 1 millón de hectáreas
de bosque. Se rescata una parte de la zona de la Monarca, una parte de la Meseta y la Sierra de Cualcomán. Muy preocupante. 4 razones fundamentales por las que hemos perdido los bosques. Los incendios para plantar aguacates y otras frutillas, la tala clandestina para robarse nada más la madera, apertura de tierras para sembrar maíz y apertura de tierras para el ganado. De estas, las dos más poderosas ha sido los incendios, que al final terminan plantando otras cosas, aguacate entre ellas, y la apertura del cultivo de maíz. En muchos casos, por la necesidad de tener maíz para las tortillas. Claro. Es natural. Yo he planteado que lo tenemos que parar. Porque el bosque no solo es el árbol que divisamos ahí a la pasada del camino. El bosque es agua, Jorge. El Claro. bosque es suelo. Oxígeno. El bosque es oxígeno. El bosque es suelo. Es vida. El bosque es fauna. El bosque es vida. Y Michoacán, después de haber tenido un primerísimo lugar a nivel nacional, hoy tenemos el 4º lugar, ¿no? Estamos destruyendo la propia vida. Por eso yo he planteado una reforma de alto calado que espero pronto el Congreso, mis colegas diputados me acompañen, creo que así va a ser, para que podamos recuperar nuestros bosques. Y además he dicho, espero que también lo prueben, no más cambio de uso de suelo. Quien haga cambio de uso de suelo, destruya los bosques para plantar aguacates, por ejemplo, tenga la autoridad, la facultad de destruir esa huerta de aguacate y obligar a quien hizo esto a restaurar con la vegetación original que tenía ese suelo. Ándale. O sea, paremos este ecocidio. Si no, pues ¿qué les vamos a dejar a nuestras generaciones? Indiscutiblemente. Diputado, terminamos el espacio. Muchísimas pronto. gracias. No, pues sí, está interesante la charla porque yo creo que hay que generar conciencia y más allá de que haya leyes y más leyes y más leyes, yo creo que en el hogar debemos promover la cultura del cuidado del medio ambiente. Sí, naturalmente. Porque ¿para qué queremos leyes? Y en casa pues nos están enseñando valores como este, el cuidado de la naturaleza, la vida, no sé. Y luego ves las trombas ahí que nos inundan Morelia, Y nos quejamos, ¿no? O sea, ay, ¿por qué cambian los climas? ¿Qué está pasando, no? ¿Está Sí, loco? y luego nos enfermamos. Está loco esto, ¿no? Pues no, los locos somos nosotros, ¿no? Diputado, Bueno, gracias. Jorge, muchas Como gracias. siempre es un Muy gusto. amable. Pascual Sigala Páez. Vamos a una pausa. Tenemos boletos para que usted se vaya, Alejandro Fernández. Pásame unos 2. Quédese con nosotros. Sí, vámonos, diputados, vámonos. Mañana nos vamos. Mañana. Bueno, Yo voy a ver los Tigres. ¿vas a ver mañana? No, Los también Tigres mañana del los Norte, Tigres. sí, claro. Oye.